Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de la pizarra de la vergüenza. Me lo habéis pedido mucho y entonces lo voy a hacer. Vamos a resolver cálculo de áreas raras. Empezamos. Vamos a resolver cálculo de áreas raras, que muchos de ustedes estaréis preguntando cuando habéis visto en el título ¿qué significa áreas raras? O sea, esto no viene en mi libro, te lo estás inventando. No, a ver, para mí cálculo de áreas raras lo que quiere decir es ese tipo de figura que a nosotros nos dan resolver, calcular el área o bien el perímetro o lo que sea, y resulta que no tenemos ninguna fórmula para esa área en concreta, porque sí tenemos a lo mejor, que yo por ejemplo pues me tengo que saber como alumno que soy, que el área de un triángulo, y si no me lo sé da igual, porque si es que me lo van a dar en internet. Entonces, a ver, el hecho de saber la formulita, habrá profesores que te lo pidan y profesores que no te lo pidan. Dependiendo de tu profesor, tú tienes que aprender o no. Lo que pasa es que muchas veces nos piden los exámenes áreas de figuras que no tienen una fórmula concreta. Por ejemplo, no te van a pedir el área de un círculo. Bueno, si te lo pides es que está tirado el ejercicio. Pero no te van a pedir el área de un triángulo o el área de un cuadrado. Se entiende que eso ya lo sabemos, que eso es una fórmula que yo la aplico y funciona. Lo ideal sería saber de dónde vienen esas fórmulas. Eso sí sería matemática. Pero bueno, aquí como estamos obsesionados en que las matemáticas es calcular, y no es verdad, pues lo que se hace es que se piden cálculo de áreas raras. Para mí áreas raras significa ese tipo de áreas que pues que no sabemos, que no tenemos una fórmula concreta. Entonces va a haber que como de ponerla en situación, dividirla en figuras más chiquititas que sí sabemos el área, ¿vale? Sí sabemos la fórmula. Voy a poner un par de ejemplos, voy a hacer 3-4 ejemplos que yo encuentre por aquí por internet, lo voy a poner aquí al lado de nuestro ordenador para saber más o menos qué hacer. Y vamos a empezar con, pues vamos a empezar a hacer nuestra primera figura rara. Entonces, como me voy a venir aquí, a mi boli y tal. Yo espero que esté grabando, que no esté aquí hablando solo. Vale, yo creo que sí, que está grabando, está todo perfecto. Así que vamos a darle caña a esta pizarra de la vergüenza. Una figura rara. El primer ejemplo o el típico ejemplo es, por ejemplo, esto de aquí. A ver si esto me escribe bien. Voy a poner blanco lo primero. Y voy a hacer esta figura de aquí. Si me deja el programa, claro. Ahora sí. Imaginaos que tenemos un cuadrado. Si no me salen las líneas rectas, perdonadme. Imaginaos que tenemos aquí un cuadrado de este estilo. Y aparece por aquí pues como una línea así, que llega justamente al centro del cuadrado, y otra línea así, que llega también al centro del cuadrado, ¿vale? Y ustedes imaginaos que estas dos semicircunferencias, por decirlo, son exactamente iguales. Y a nosotros, pues el área que nos piden es este de aquí. Este triángulo, que no es un triángulo, porque fijaos que tiene los lados los tiene curvos, entonces no sería un triángulo de poder aplicar la fórmula del triángulo. Y también este de aquí. El área que nosotros tenemos que calcular es el área amarilla. Lo importante es saber cómo calcular esa área amarilla, y también es importante saber los datos que tenemos. Yo me los voy a inventar, no voy a hacer exactamente las cuentas para que me dé tiempo a ver más tipos de área, ¿vale? Pero vamos a suponer que esto mide pues 3 centímetros, ¿vale? Estoy diciendo que mide, como es un cuadrado, solamente hace falta dar ese dato de que el lado de ese cuadrado mide 3 centímetros. Bien, pues fijaos, yo lo que quiero calcular, y lo voy a poner aquí en amarillo, yo quiero calcular el área amarilla. Y entonces voy a tener que decirle al que me está corriendo el examen cómo voy a calcular ese área amarilla. Por eso es importante la primera frase que voy a poner aquí, y yo creo que es lo que tiene matemática este vídeo, es poder decir esa frase y ya está. Porque después hace cuenta que no lo voy a hacer, repito. Quiero saber el área amarilla. Pues fijaos, yo tengo lo que se entiende en esta figura, y ahora pues voy a guarrear un poquito el dibujo. Yo lo que tengo es este cuadrado, ¿vale? Que yo lo voy a poner aquí en celeste. Todo este área que está aquí encerrado, todo este área de aquí dentro, eso sería para mí lo celeste. Así que lo que voy a hacer para calcular ese área amarilla es calcular el área celeste, que para mí va a ser el área del cuadrado, ¿vale? Ahí lo tengo, el área celeste, que sí lo puedo calcular porque tengo el lado del cuadrado. Y lo que le voy a hacer al área celeste es quitarle este área rosita, porque esta área rosita yo no lo quiero para nada. Si yo a esta área celeste le quito esta parte rosa y esta parte rosa, lo que hago es que consigo la amarilla, que es lo que quiero. Entonces lo que estoy diciendo es que al área amarilla es igual a el área azul, quitándole, que eso por eso pongo ahí un signo menos, quitándole, ¿por qué no? Ahora, quitándole
lo que sería ese área rosa, que si os fijáis, el área rosa no es otra cosa que si yo junto este semicírculo, porque es un semicírculo, y lo junto con este semicírculo, al final lo que tengo es un círculo completo. Así que lo que estoy haciendo es quitándole ese círculo rosa, que es cuando yo uno esas dos partes, ¿vale? Luego fijaos, estoy diciendo el área amarilla es igual al área azul, que sería el cuadrado entero, quitándole el área del círculo, el área rosa. Ya con esta frase ya estoy aplicando matemática, ¿vale? Porque al final lo único que tendría que hacer aquí que es pues decir, vale, pues entonces yo estoy diciendo que el área amarilla es igual a ¿qué? Al área azul, pero claro, el área azul es un cuadrado, entonces usted tiene que saber la fórmula del área del cuadrado. Pobrecito del que no se acuerde del área de un cuadrado en segundo o tercero de la ESO, ¿vale? Porque esto es un ejercicio de segundo de la ESO. Tiene un grave problema, porque eso se da en primaria, creo que en segundo o en tercero de primaria. Pero bueno, el área de un cuadrado, para quien no se acuerde, ¿vale? Es el lado al cuadrado, ¿vale? O lado por lado. Entonces, lo voy a poner aquí, yo diría que es el lado, no voy a poner el lado entero, voy a poner L como diciendo L es el lado del cuadrado, L al cuadrado. Y le tengo que restar, porque me lo dice la fórmula del área amarilla, le tengo que restar el área rosa. ¿Y el área rosa qué es? Pues el área rosa es el área de un círculo. ¿Cuál es el área de un círculo? Pues me voy a la formulita y me dice que es pi por el radio del círculo, que yo lo voy a llamar r, al cuadrado. ¿Vale? Pi se entiende como que es el número pi, el número 3,1415, que en la calculadora pues tiene un montón de decimales que ustedes lo podéis utilizar, ¿vale? Y si no tenéis la calculadora, pues recordad, pi 3,14. Ahora lo que tendría que hacer es sustituir, ¿vale? Y aquí el único... He dicho que no voy a hacer las cuentas, pero aquí voy a marcar un pequeño detalle. Y es lo siguiente. El lado del cuadrado sí es fácil de saber, pues bueno, pues que el lado del cuadrado mide 3 centímetros porque me lo da el enunciado. Entonces yo aquí tendría que poner 3 al cuadrado. Pero fijaos, si tengo que decir cuál es el radio del círculo, el círculo rosa, aquí sí tendría que tener cuidado porque esto sería pi por... Y ahora, el radio, fijaos, el radio es desde el borde de la circunferencia, que lo estoy marcando aquí con un punto, hasta el centro de la circunferencia. Mucha gente comete el error de decir, pues el radio es 3. No, el radio es justamente la mitad de lo que nos está diciendo el dibujo. Es la mitad de 3. Así que aquí tendría que poner 1,5 al cuadrado. Ya a partir de aquí sería hacer cuenta, que no lo voy a hacer, pero bueno, ustedes tienen en cuenta que primero hay que hacer los cuadrados, las potencias, después las multiplicaciones, las divisiones y después la suma y la resta, ¿vale? Pues esto sería el primer caso de un ejemplo de área rara. Vamos con otro ejemplo, aquí lo voy a dejar indicado para que lo intentéis. Y después al final del vídeo voy a dejar un par de ejercicios que no voy a resolver, pero que lo voy a dejar para que ustedes lo intentéis y son fáciles de descubrir, ¿vale? Voy a borrar la pizarra y hago otro ejemplo. Vale, fijaos, aquí tenemos otro ejemplo que, a ver, ahora sería lo ideal que ustedes paraseis el vídeo y decís, venga, voy a intentar yo solo hacer cómo sacar la fórmula del área azul de esta figura. Aparentemente mucha gente dirá, bueno, pero eso no es una figura rara, eso es un triángulo y yo me sé el área de un triángulo. No, ¿vale? Porque el área de un triángulo, o sea, para que esta figura azul sea un triángulo, primero tendría que tener este ángulo ahí en plan una línea recta. Los triángulos tienen lados rectos y aquí esto está curvado. No se ve muy bien el dibujo, pero esto está curvado, así que descartamos que sea el triángulo, así que confirmado de que es una área rara. Así que ahora a partir de ahora paráis el vídeo, aquí en el momento me dejáis aquí en plan pillado y ustedes intentáis hacer el área azul de esta figura y a ver si coincidís conmigo. Fijaos, aparentemente parece que no podemos apoyarnos en nada, porque solamente aparece ahí un triángulo, que no es un triángulo, es como una especie de ala delta, o por así decirlo, y si es verdad que esto es un ángulo recto, lo de aquí abajo, pero claro, no me sirve la fórmula del triángulo. Entonces, ¿cómo calculo ese área azul? Que yo lo voy a marcar así, el área azul. Y claro, voy a decirle al del examen cómo voy a calcular esta área. Pues fijaos, en realidad, lo que tenemos aquí escondido y no se ve, y lo voy a poner aquí en amarillo, es lo siguiente. Fijaos, si yo aquí trazo, esto en realidad, si me ayuda mi pulso, que lo tengo muy malo, fijaos, esto de aquí, yo puedo formar aquí un cuadrado, donde esto también me diría pues 4 centímetros, ¿vale? Porque un cuadrado tiene los lados iguales. Esto de aquí, que yo lo voy a marcar en... ¿cómo lo marco? ¿Qué color? Madre mía, soy un indeciso. Vale, aquí, por ejemplo, esto de aquí, en este color casi rojo, rosa, no sé. Esto que yo estoy coloreando en este color raro, este color rosa, así rojo, fuerte, granate. Vamos a dejarlo en granate, aunque mucha gente dirá, no, granate, bueno, lo que sea, ¿vale? Este color, eso que yo estoy coloreando ahí en realidad es un cuarto de círculo, ¿vale? Un cuarto de círculo es, si yo tuviera aquí un círculo, pues lo que estoy coloreando sería esta parte de aquí. Esto justamente coincide con esta parte de aquí, ¿vale? Solamente un cuarto de círculo. Concretamente, si me fijo en el círculo, sería este sector de aquí, ¿vale? El que estoy ahora dibujando. Pues fijaos, yo eso lo puedo calcular. Entonces, ¿qué voy a decir? Pues yo voy a decir, muy bien, el área azul va a ser el área del cuadrado ese amarillo que me he inventado,
Y lo que voy a hacer es a ese cuadro amarillo, le voy a restar ese área granate, que no me gusta nada, ¿vale? Entonces le voy a quitar el área del cuarto de círculo, que yo lo voy a marcar así. Como diciendo, el área del cuadrado le tengo que quitar el área de ese sector de círculo. Y ahora lo único que tendría que hacer es sustituir. El área azul es igual a el área del cuadrado, que ya lo tengo que saber por el de antes, es el lado al cuadrado, y le tengo que restar pues el área granate. ¿Cuál es el área de un cuarto de círculo? Muchos dirán, profesor, es que a mí no me han dado el área del cuarto de círculo, me han dado el de un círculo entero. Muy bien, pero un círculo se divide en 4 partes, así que sería la fórmula que teníamos nosotros antes en el de antes del círculo, sería pi por el radio al cuadrado, pero como yo solo quiero una cuarta parte, pues un cuarto de esta parte. Aquí un signo multiplica también entre el un cuarto y el pi. Y ya tendría lo que es, ahora lo que tendría que hacer es sustituir, pues yo digo, el lado del cuadrado mide 4 centímetros, luego esto sería 4 al cuadrado, que no se me pide aquí a igual, y le tengo que restar el qué, pues le tengo que restar un cuarto por pi por el radio al cuadrado. ¿Cuánto mide el radio de este círculo? Pues fijaos, el radio siempre va desde el borde del círculo hasta la mitad del círculo, porque el círculo sería así todo muchísimo más grande. Luego sería hasta aquí, justamente también mide 4, así que sería 4 al cuadrado. Pues aquí tendríais que ya lo único que tendría que hacer es pues irnos a la calculadora o tener en cuenta lo de las potencias, primero las multiplicaciones, etcétera, y ya tendríamos hecho otro cálculo de área rara. Espero que ustedes, por cierto, ahora que lo veo, parece el logotipo de una bebida que no voy a decir refrescante, pero se parece un montón. Vale, pues voy con otra figura, ¿vale? Vale, otro ejemplo, aquí tenéis una estrella bonita, me ha quedado un poco irregular, pero es una estrella perfectamente igual calcable. Perdonadme si tengo muy mal pulso dibujando con esta tableta, pero es lo que hay. Espero que me lo sepáis perdonar. Bien, esta área podemos decir, no, mira, es que esta ya es imposible, pero o sea, ¿cuándo nos hemos rendido nosotros aquí? Nunca, jamás en la vida, porque fijaos, es parecido al estilo del de antes. Yo puedo aquí inventarme este cuadrado, que no me lo ponen, pero que ya... Esto de que me digan aquí que esto mide 2 centímetros me deja caer que aquí hay una figura escondida y la figura escondida que hay aquí es el cuadrado este de aquí. Entonces yo puedo decir, muy bien, yo quiero calcular el área amarilla. Así que el área amarilla va a ser el área del cuadrado ese blanco que me acabo de inventar y le tengo que quitar el qué. Pues fijaos, le tengo que quitar como estas partes aquí que estoy poniendo, que estoy coloreando un poco de verde, esta parte y esta parte. Si os dais cuenta, de esas 4 partes que he coloreado, no del todo, pero las he coloreado, si yo la coloreo entera, lo que me están formando son como cuartos de círculo. Fijaos, este de aquí correspondería a esta de aquí, esta sería así, este de aquí pues sería, bueno no, esta sería la 3, perdón, y el 1 correspondería a esta de aquí. Y por último esta, que es la número 4, sería esto de aquí. Si yo las junto todas, pues me formaría un círculo, ¿vale? El círculo este de aquí. Luego lo que estoy haciendo es, para calcular la amarilla, es cogiendo el cuadrado y le tengo que quitar el qué. Pues le tengo que quitar justamente ese círculo verde, que acabo aquí de garabatear. Madre mía, que me ha quedado fatal el dibujo. Es como cuando no tienes ganas de dibujar y hace, me he equivocado, tal. Qué desastre. Bien, pues, ¿qué sería? Pues el área amarilla sería el área del cuadrado, que ya hemos visto aquí 1000 millones de veces que es el lado al cuadrado, y le tengo que quitar el área del círculo. El área del círculo, pues ustedes ya sabéis que es pi por el radio al cuadrado, ¿vale? Lo que tenéis que tener en cuenta es que el lado del cuadrado aquí mide 2 centímetros y que el radio, ¿cuánto mide? Pues fijaos, siempre desde el borde hasta el centro. Luego en realidad esto mide 1 al cuadrado. Y aquí tendríais pues la solución. Una cosa que se me ha olvidado decir en los dos ejemplos de antes es que estamos hablando de área y aquí nos están dando las unidades. Así que el resultado final de todas tiene que tener esta unidad, la que os está dando. Y por cierto, todas las unidades tienen que tener la misma unidad. No puedo trabajar con centímetros y decímetros por un lado. No, primero lo paso todo a la misma unidad, centímetros, decímetros, lo que os dé la gana. Y el resultado siempre tenéis que darlo con esa unidad que estáis trabajando al cuadrado, porque estamos hablando de área, estamos midiendo superficie, estamos mirando en 2D, así que tiene que estar al cuadrado las unidades que digáis en las soluciones. Y aquí tendréis 3 ejemplos de calcular área, hay muchas más, yo voy a dejar aquí al final del vídeo un montón para que lo veáis. Lo último que me queda por ver, así dejo meter por encima, que se ve en segundo de la ESO, es el teorema de Pitágoras. Pero el teorema de Pitágoras es súper fácil y muy intuitivo. Vamos con un ejemplo del teorema de Pitágoras. Bien, ¿qué hay que saber de Pitágoras? Pues del teorema de Pitágoras lo importante que hay que saber es que no se le puede aplicar a las figuras que a mí me da la gana.
¿vale? El teorema de Pitágoras solamente se cumple en triángulos rectángulos. ¿Y eso de triángulo rectángulo qué es? Pues que obligatoriamente mi triángulo tiene que tener un ángulo recto. Si no tiene un ángulo recto, yo no puedo aplicar Pitágoras así como así, ¿eh? Pitágoras solamente es muy delicado, sí, muy delicado, y solamente quiere triángulo rectángulo. ¿Qué le vamos a hacer? Es así. ¿Qué ocurre? Pues que el teorema de Pitágoras, si yo me lo aprendo de memoria, la frasecita es: la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Muy bien, eso me suena a mí a chino, porque cateto, hipotenusa, eso no lo he visto en mi vida, Julio. Bueno, pues voy a explicar un poco qué significa hipotenusa, qué significa cateto, etcétera. Aquí, la típica fórmula que nosotros nos aprendemos de memoria, y yo creo que eso es un error, es h al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, o mucha gente lo verá así: c al cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Al final pone el nombre a los lados de este triángulo. ¿Qué significan realmente de Pitágoras? Parece que Pitágoras está trabajando pues con el tema de los lados, pero no es así. Este teorema dice mucho más que el tema de los lados. Y lo meto aquí en áreas porque tiene que ver con áreas, ¿vale? Fijaos, imaginaos que yo, esto de aquí, mide h. Pues eso significa que si yo trazo aquí un cuadrado de lado h, yo puedo decir que el área que hay aquí encerrada es h al cuadrado. Pues Pitágoras lo que viene a decir es que en un triángulo rectángulo siempre se cumple lo siguiente, porque para eso es un teorema. Un teorema es que siempre se va a cumplir. En un triángulo rectángulo se cumple que si este lado mide a, este lado mide b, y yo hago lo mismo, trazo un cuadrado del lado b aquí y trazo un cuadrado del lado a aquí, pues lo que me está diciendo Pitágoras es que este área, lo que mide este campo donde yo voy a poner la piscina, es el mismo que si yo sumo, ¿vale? Si yo sumo este campito donde tiene mi vecino con este campito de aquí, ¿vale? Eso es lo que está diciendo el teorema de Pitágoras. Está trabajando con las áreas de lo que está aquí alrededor del triángulo rectángulo. Lo que pasa es que nosotros muchas veces lo utilizamos para calcular, y solamente lo utilizamos para calcular cuánto en realidad tiene que medir estos lados de aquí. Me parece muy bien, pero eso de hipotenusa y cateto, ¿qué significa? Pues voy a ponerlo, voy a borrar aquí un poquito, porque si no esto es un caos. ¿Dónde está el borrador? Aquí. Vale, pues fijaos, voy a ponerlo más grande, si no... voy a borrar esto de aquí, voy a borrar esto de aquí y voy a borrar esto de aquí. Me voy a quedar con esta, que es la típica. Fijaos, dice que es la hipotenusa al cuadrado. Vale, la hipotenusa, que para que os quedéis con la memoria, dice hipotenusa y cateto. Para mí, yo siempre lo recuerdo como hipotenusa. Claro, siempre está la duda de la hipotenusa, ¿cuál de los tres lados es? Porque yo no me acuerdo. Quedaros con esto, la hipotenusa es el lado que no, lo pongo ahí en mayúscula, que no toca al ángulo recto. En griego significa fuertemente tensada, ¿vale? Pues fijaos, el ángulo recto está aquí, pues el lado que no toca al ángulo recto es este. Así que esta línea gorda en mi triángulo es la hipotenusa. Si os dan el triángulo de otro lado, pues no es el otro lado, pero siempre recordadlo, siempre la hipotenusa es el que no toca el ángulo recto. Así que en vuestra fórmula, el que tenéis que poner solo al lado del igual, el que está solo y no sumado, es la hipotenusa, es el lado que no toca al ángulo recto. Cateto, pues catetos son los que sí tocan al ángulo recto, así que serían este de aquí y este de aquí. ¿Qué significa cateto? Cateto significa que caen perpendicular, significa en griego. Caen perpendicular se entiende que esos catetos aquí forman un ángulo de 90 grados, ¿vale? Son rectas que son perpendiculares. Bien, con eso ya podemos hacer cualquier triángulo rectángulo y ya podemos resolver sus dimensiones. Pongo un ejemplo sencillo, ¿vale? Imaginaos que yo tengo aquí un triángulo, por ejemplo este de aquí. Lo dibujo rápido. En el que yo, por ejemplo, me dicen que esto mide 13 centímetros, que esto mide 4 centímetros, no tiene que tener cuadrado, y que esto pues no sé cuánto vale. Y me piden calcular pues cuánto es el lado que falta. Claro, ustedes pueden decir, mira, es un triángulo rectángulo, así que Pitágoras funciona seguro. Y hacemos lo de h al cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. ¿Y quién es h? ¿Quién es a? ¿Quién es b? Pues fijaos, el que está solo en la ecuación de Pitágoras, el teorema de Pitágoras, ese es el que no toca el ángulo recto, la hipotenusa, que en este caso, ¿qué sería? 13, 4 o la interrogante. Pues sería 13, evidentemente. Así que aquí sería 13 al cuadrado igual a. Y ahora, uno de los catetos me lo sé y el otro no. Pues 4 al cuadrado más, y el que no me lo sé normalmente siempre se le llama x. Algo que no sé, pues lo llamo x. Me da un interrogante, solemos utilizar álgebra, al que no sé lo llamo x. Mi objetivo al final que es despejar la x. Si ya la tenéis despejada después de sustituir, pues
despejáis y ya está. No la tocáis porque ya está despejada, pero aquí en este caso la X no está sola y yo quiero dejarla sola, así que el 4S me lo voy a llevar para el otro lado restando y ya sí que tengo la X sola. Luego esto sería 169, le tengo que restar 16, me quedaría X al cuadrado. Luego esto sería 153 es igual a X al cuadrado, y para dejar la X finalmente sola tendría que hacer la raíz de 153, que yo me voy a una calculadora y lo que me dé, ¿vale? Como es el lado, estoy hablando de un lado, no hace falta que aquí pongáis en la solución en los centímetros al cuadrado, porque es una longitud, y cuando estoy midiendo una longitud no me hace falta los cuadrados. Pues da igual el triángulo que te den, si os quedáis con lo de hipotenusa el que está solo y que en la ecuación ustedes vayan a poner la hipotenusa en la que está sola en la ecuación, pues no va a haber problema. Ya me da igual que la hipotenusa me la den, que no me la den, ¿vale? En este caso pues sí me la han dado, del 13, la que tenía que calcular era uno de los catetos, pero da igual, objetivo, que la hipotenusa esté sola, que lo puedo hacer porque es verdaderamente un triángulo rectángulo, asegurado con un triángulo rectángulo y ya está. Voy a dejar aquí y voy a poner la figura, la pizarra sola para dejar aquí algunos ejercicios para que podáis hacer, ¿vale? Y nada, que lo intentéis, que me podéis preguntar pues ya sabéis, por Instagram, por aquí, por los comentarios de YouTube, y si os gusta el vídeo y podéis compartirlo con vuestros compañeros, pues sería un detalle, lo compartís y así a ellos les ayuda para hacer más ejercicios de geometría. Nada, ustedes, como siempre, ¿no? Me voy a despedir, voy a ponerme aquí para que me veáis la cara, ¿vale? Que nada, que tengáis cuidado con los enchufes, que no os fiéis de la gente que divide por cero y que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.